gusto de recibir en el Museo de Arte Sacro al doctor Javier Moctezuma Barragán, que actualmente se desempeña como director de la Fundación Gonzalo Ribarronte. Pero además el doctor ha tenido una amplísima carrera en el servicio público de nuestro país, en el extranjero y por supuesto en México. El doctor Javier Moctezuma fue testigo, fue parte del equipo que configuró todo un sistema legal para el tema religioso que hoy nos rige en nuestra Constitución. Doctor, bienvenido a Querétaro y nos da mucho gusto que se haya dado el tiempo de su agenda. Con todo gusto también estamos por acá. Doctor, esta tarde decidimos en el Seminario de las Religiones del Mundo y por instrucciones precisas de Monseñor Martín Lara Becerril de buscar una persona calificada, una persona honorable que nos hablara un poco de lo que tiene que ver las religiones ante el sistema político, ante la Constitución. Evidentemente tendremos una importante conferencia, pero nos interesa mucho que para nuestros seguidores en las redes sociales nos comparta brevemente alguna opinión sobre el tema que vamos a tratar. Desde luego es un tema muy complejo, históricamente hablando. Desde la conquista se trajo la religión católica, que fue abrazada por la mayoría de los mexicanos y que en materia política ha estado con muchos altibajos, bajos como la persecución religiosa del general Álvaro Obregón y el general Calles, que originó la Guerra Cristera, y altos con las relaciones con el Papa Juan Pablo II, que fue él sin duda quien con su presencia, no solo espiritual, sino también física aquí en nuestro país, pues provocó la reflexión de que nuestra Constitución, la del 17, no estaba realmente normando lo que los mexicanos deseamos, que es la libertad religiosa, sino que por motivos políticos, lo que sucedía es que había un texto constitucional que lo que buscaba era la sumisión de las asociaciones religiosas respecto al Estado. Y es muy claro que son diferentes ámbitos que pueden converger, sobre todo en el bien común, pero lo que sucedió fue que teníamos una constitución, una letra muerta, totalmente inaplicable, tan inaplicable que cuando se quiso aplicar con la ley Calles, pues estalló un conflicto bélico. Y fue en esas épocas de Juan Pablo II cuando se modificó la Constitución en 1992 y ya se normó la normalidad, porque los mexicanos, pues de las diferentes asociaciones religiosas, la letra de la Constitución simplemente estaba ahí, pero en la práctica las cosas iban de otra manera. Es muy importante reflexionar sobre nuestra historia para no cometer los mismos errores y ser muy claros en esta separación del ámbito estatal con el ámbito religioso. Cuando se empieza a confundir es cuando empiezan los problemas. Y creo que hay que ser muy conscientes de que hemos logrado a través de la historia, a veces con sangre, una situación muy positiva de cumplimiento de los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas en 1946, en la Carta de los Derechos Humanos, en donde en esta declaración es muy claro que existe este derecho humano para todos los habitantes, ya no solo de México, sino del planeta. Sin embargo, esto en algunas latitudes no ha sucedido. Vemos Medio Oriente, las guerras que ha habido últimamente, que tienen también profundas raíces religiosas, desgraciadamente, persecución de cristianos de una forma cruel y despiadada. Y lo que observamos es que una vez que se logra ya la plenitud del derecho a la libertad religiosa,
hay que cuidarla. Por eso hay que hablar del tema. No pensar que ya es algo que lo tenemos dado y que no pudiera haber en un futuro problemas debido a ignorancia o debido a pues, ciertas ópticas que hoy por hoy parecen de la antigüedad. Doctor, tuvo el privilegio, entre algunas de sus experiencias en el extranjero como diplomático, representar a nuestro país como embajador en la Santa Sede. Sin duda debió de haber sido una oportunidad profesional, pero quiero suponer que también alguna cuestión cercana a lo espiritual, haber tenido el gusto de trabajar con cardenales, con el propio Santo Padre, con religiosos. ¿Qué le cuento? Todo lo que no vivió usted y todo. ¿Cómo guarda en lo personal esa experiencia dentro de la mucha experiencia que tiene usted? Efectivamente, para mí es la experiencia. La experiencia más significativa en mi vida, no solo a nivel profesional, obviamente lo fue, representando a México ante la Santa Sede, sino también familiarmente y en lo personal. En lo personal, porque soy una persona católica y estar efectivamente cerca de un hombre tan importante como es el Papa, y en este caso Juan Pablo II, que amaba a México además. Sí. Entonces el embajador de México ante la Santa Sede tenía un lugar privilegiado, envidiable por los Era de otros los diplomáticos. consentidos. Exactamente, que ahora en algunos países no sucede lo mismo. Y realmente tenía un amor a México entrañable. Y bueno, es un personaje histórico de primera línea, que en materia espiritual es santo ya. Así es. Y creo que los mexicanos debemos de profundizar mucho su personalidad, su palabra, y pensar, bueno, ¿qué fue lo que le atrajo o le gustó de los mexicanos? ¿Qué virtudes tenemos como para jalar la atención de un papa como Juan Pablo II y ver la manera en continuar practicando estos principios que sin duda tiene el pueblo mexicano? Entonces es para mí la oportunidad cum laude en mi vida. Doctor, finalmente usted tiene también mucho trabajo como académico y en la academia misma. Este esfuerzo que está haciendo el museo, que pertenece a la diócesis de Querétaro y que busca mayor difusión, mayor formación de nuestra gente, de nuestra comunidad, ¿qué le parecen a usted? Porque seguramente de manera muy constante recibe invitaciones para muchas cosas de este tipo, y hoy se desplazó desde la Ciudad de México a Querétaro, que sabemos que tiene un fuerte vínculo con nuestra ciudad, con nuestro estado, un fuerte vínculo familiar. Pero, ¿qué le parecen estos esfuerzos institucionales desde el ámbito del que nosotros nos desarrollamos como iglesia? Bueno, antes de abordar el tema, efectivamente, mi corazón está en Querétaro. Mi esposa Luz María es de aquí y estamos continuamente cercanos a Querétaro. Pues bien, yo creo que es lo que se debe hacer. Abrir las puertas para discutir temas, hablar sobre experiencias, en fin, estar cerca de la gente que le interesa crecer, desde luego espiritualmente, pero intelectualmente también. Y en esto los felicito mucho porque verdaderamente hacen una gran labor. Y por otro lado, sí, ahora que hablamos de diferentes actividades, etcétera, y leyendo el currículum que tienen, fui subsecretario del Trabajo, estuve en la Secretaría de Energía, pero todas las personas lo que se enfocan es en la experiencia en el Vaticano, al igual que yo mismo y mi familia. Entonces es muy importante la riqueza que hay en todos ustedes en cuanto al interés en conocer todo lo bueno, todo lo positivo que hay en nuestro país y hacia dónde podemos fortalecernos espiritualmente. Pues muchas gracias, doctor. En nombre de la diócesis de Querétaro, de Monseñor Martín Lara, que es quien encabeza los esfuerzos de este
Museo Vicario General de nuestra diócesis. Le damos las gracias por el favor de su tiempo y que seguramente vamos a disfrutar mucho este tiempo que nos va a regalar para compartirnos sus experiencias. Muchas gracias, está en su casa. Gracias a ustedes. Al contrario.